Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema del Jesús histórico, que os estará apareciendo por aquí arriba en mi anterior vídeo, ¿vale? Y vamos a hablar de las diferentes fuentes que tenemos para el estudio de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico. Comenzamos. Antes de hablar de este tema, de las fuentes, me veo obligada a mencionar una serie de cuestiones, una serie de temas que van relacionados siempre con el tema de Jesús histórico, ¿no? O sea, este tema va de la mano de la religión, el tema de tus sentimientos religiosos, de tu espiritualidad, y por lo tanto está relacionado con los prejuicios que uno tenga con respecto, en este caso, a la Iglesia Católica o al cristianismo en general. Entonces, como aquí por arriba tenéis mi vídeo sobre las reglas del buen historiador, donde hablo un poquito sobre este tipo de dificultades que normalmente nos encontramos a la hora de leer las publicaciones de historiadores, a la hora de hablar de ciertos temas, ¿no? Pasa con el Jesús histórico, pasa con historia del comunismo, historia del fascismo, ahora que está muy de moda. Historia del franquismo, pasa con muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de escribir, si vas a escribir de esto, para intentar, desde la medida de lo posible, de lo humanamente posible, pues ser lo más objetivo y más aséptico posible, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Entonces, cuando uno empieza a leer este tema del Jesús histórico, se encuentra con diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Está el pensamiento hiperconspiranoico, ¿vale? O sea, el pensamiento que niega en absoluto que la Biblia sea un documento histórico, en primer lugar, o que sea un documento histórico escrito por diferentes personas en diferentes momentos de la historia. Directamente en concreto se lo atribuyen todo a Pablo, o sea, a Pablo de Tarso. Entonces, Pablo, que fue, ya hablaremos más detenidamente de él, bueno, aquí en la descripción os dejaré mi artículo sobre Pablo de Tarso, se me traba la lengua, sobre él, por si ya queréis tener unas pinceladas desde el punto de vista histórico, ¿vale? Pero así como resumen, era una persona farisea, una persona con una gran formación judía, en el judaísmo, que estaba contento y feliz de perseguir al cristianismo. Contento, feliz, tenía ese sentimiento de justicia, por el que creía que era lo justo, era lo que Dios quería, perseguir a esos herejes cristianos, ¿vale? Que están ahí tocando las narices. Entonces, Pablo no tiene otra cosa que hacer que de repente alegar una aparición y escribirse toda la Biblia, toda, entera, de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sabiendo que eso le puede llevar a la cárcel, como de hecho le llevó, y a la tortura y a todo. O sea, le daba igual, él se puso de repente, le dio un ictus o algo y se puso a escribir la Biblia. Esto directamente no tiene ninguna consistencia desde el punto de vista histórico, ninguna. Pero hay gente que lo cree. Entonces, son personas que directamente van a negar todos los datos históricos que les des. Es difícil responder a estas personas, la verdad, es muy difícil. Son personas que dejan que sus prejuicios nublen la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad histórica. La verdad histórica, ¿vale? La fe está fuera del campo de estudio de la historia. Por tanto, aquí no vamos a hablar de si tener fe o no, porque no entra dentro del campo de estudio del historiador, ¿vale? El historiador lo que busca es lo que se pueda comprobar en fuentes tanto escritas como arqueológicas. Y si es las dos, pues mejor. Entonces,
son prejuicios que nublan la búsqueda de esa verdad, ¿no? De la verdad que puede conseguir un historiador. Luego están esas personas que les cuesta admitir la existencia de Jesús de Nazaret por las pocas referencias que tenemos de otros historiadores. Es decir, ahora hablaremos de los historiadores romanos que hablaron de Jesús de Nazaret, como por ejemplo Tácito o Suetonio. Bueno, más gente habló de Jesús, pero Plinio el Joven, por ejemplo. Entonces es como que, como no hay numerosos libros hablando de Jesús de Nazaret, como Tácito no escribió 4 libros de Jesús de Nazaret, pues entonces no podemos comparar los evangelios con eso, y por lo tanto pues no podemos decir que los evangelios tengan verosimilitud histórica. Esto tampoco tiene ninguna consistencia, por la sencilla razón, y lo vais a entender, que si tuviéramos eso, precisamente si tuviéramos 5 libros de Suetonio hablando de Jesús de Nazaret, eso sí que sería un indicador de falta de verosimilitud de los evangelios. ¿Por qué? Porque para un historiador romano, la figura de Jesús de Nazaret le importa menos que nada. O sea, para un historiador romano, para un romano de a pie, ciudadano romano, Jesús de Nazaret le importa 3 narices, así hablando coloquialmente de vosotros y yo. Le importa 3 narices y medio. Por lo tanto, si a alguien te importa 3 narices, pues no vas a dedicarle tiempo y energía a hablar de esa persona, como es lógico, ¿vale? Y lo que es más, vamos a poneros un supuesto, ¿vale? Imaginaos que, bueno, si aquellos de vosotros que escribáis un diario, yo tengo que coger esa costumbre, la verdad que es buena costumbre. Pues imaginaos que en el siglo 30, ¿vale? Los arqueólogos que hayan en ese momento, con inteligencia artificial y todo, encuentran vuestro diario y encuentran referencias a vecinos, ¿vale? Aquí habéis hablado con un vecino, algún día de los que habéis escrito, pues habéis hablado con algún vecino que conocéis y lo habéis puesto, ¿vale? Seguramente esas personas, o esos seres que haya en ese momento, sabrán que cuando una persona humana vive en un piso, pues tiene más de un vecino, si vives en un piso. El hecho de que no te hayas molestado todos los días a escribir de todos y cada uno de tus vecinos, no quiere decir que no tuvieras más de un vecino. Esto es un ejemplo un poco tonto. Esto es un ejemplo un poco simple, para que entendáis que el hecho de que algo no esté escrito, de que alguien no se haya tomado la molestia de escribirlo porque no lo haya considerado importante, no quiere decir que no haya sucedido, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que Tácito no escribiera 4 libros de Jesús de Nazaret no quiere decir que los evangelios no tengan verosimilitud histórica. Y luego están, por último, están las personas que aceptan la verosimilitud de los evangelios, aceptan la existencia de Jesús de Nazaret. Bueno, la existencia de Jesús de Nazaret, la gran mayoría la acepta sin problema, ¿vale? La gran mayoría de personas que se dedican a esto, ¿vale? Al Nuevo Testamento, a estudiar crítica textual del Nuevo Testamento, a estudiar la Palestina en este momento. Otra cosa es creer que esa persona es Jesucristo, que eso ya es terreno de la fe y esto ya está fuera del ámbito de la historia, ¿vale? Esto ya va por otra vía, ¿vale? Pero se acepta que Jesús de Nazaret existió. El caso es que hay personas, como ya he dicho, que aceptan todo esto hasta que se topan con el evento, que es la resurrección, del que hablaremos en un vídeo posterior, y ese evento ya presenta problemas. Dedicaré un vídeo posterior, en uno de los vídeos posteriores hablando de este tema, pues dedicaré solo uno a la resurrección, ¿vale? Desde el punto de vista histórico, a ver si podemos establecer si tiene alguna validez desde el punto de vista histórico
el tema de la resurrección, ¿vale? Que es un tema muy interesante. Y sin más dilación, pues nos metemos con las diferentes fuentes que tenemos sobre esto, sobre Jesús de Nazaret. Tenemos fuentes de 3 tipos, tenemos fuentes politeístas, tenemos fuentes judías y tenemos fuentes cristianas, ¿vale? En las politeístas vamos a hablar en primer lugar de Plinio el Joven, cuyo documento es el más antiguo. Era sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo, que en su calidad de gobernador de Pontivitinia, en Asia Menor, escribió hacia el año 111-113 después de Cristo al emperador Trajano para exponerle la actitud que había adoptado con respecto a los cristianos y pidiéndole consejo. Habla en 3 ocasiones del Cristo, ¿vale? Se usa el nombre de Cristo, y del culto que le rinden sus adeptos, ¿vale? Y el texto es el siguiente. De acuerdo con la regla que he seguido, con aquellos que me fueron encomendados como cristianos, les he preguntado directamente si eran cristianos. A los que contestaron afirmativamente, les he vuelto a preguntar por segunda y tercera vez, amenazándoles con el suplicio. Aquellos que perseveraron en su afirmación los he mandado ejecutar, porque estoy seguro de que era necesario castigar ese inflexible empecinamiento y obstinación. A otros que estaban poseídos por la misma locura, y en tanto que eran ciudadanos romanos, he ordenado que sean enviados a Roma. Como sucedió en otras ocasiones semejantes, a medida que fue avanzando la acusación, se presentaron casos diferentes. Ha aparecido un libelo sin firma que contiene gran número de nombres, aquellos que niegan ser cristianos o haberlo sido e invocan a los dioses según la fórmula que les he dictado y hacen sacrificios con incienso y vino ante tu imagen, que yo he mandado traer para esta ocasión con otras estatuas de los dioses, y si además blasfeman del Cristo, cosas todas que, según se dice, es imposible de obtener de aquellos que son verdaderamente cristianos, he pensado que se les puede dejar libres. En cuanto a otros, cuyos nombres habían sido suministrados por un denunciante, dijeron que eran cristianos, después pretendieron asegurar que no lo eran, que si bien no habían sido en un tiempo, habían dejado de serlo, unos al cabo de 3 años, otros al cabo de más años todavía, incluso algunos después de 20 años. Todos ellos han adorado tu imagen, al igual que las estatuas de los dioses, y han blasfemado del Cristo. Por otra parte, afirmaron que toda su falta o su error se limitaba a tener la costumbre de reunirse en un día fijado a la salida del sol para cantar entre ellos y de forma alternativa un himno al Cristo como a un dios, de juramentarse para no perpetrar ningún crimen ni a cometer robos, bandidaje o adulterio, a no faltar a la palabra dada, a no negarse a reconocer un depósito que les fuera reclamado por la justicia. Cumplidos estos rituales, tienen la costumbre de separarse y de volverse a reunir de nuevo para tomar su alimento, el cual, según se dice, es humilde e inocente. A esta misma práctica habían renunciado tras la promulgación de mi edicto, en el cual habían dado instrucciones de prohibir los hetairos. Es un término griego que designa una asociación de amigos, de compañeros o de camaradas. Así pues, he considerado necesario sacar la verdad a 2 esclavas que se decían diaconesas, sometiéndolas a tortura. No he encontrado más que una superstición carente en absoluto de sentido. Se conoce la respuesta del emperador a Plinio, aconsejándole que rechace las denuncias anónimas, pero que castigue a aquellos que persistan en decirse cristianos. Seguidamente tenemos a Tácito, en su obra Anales, que trata sobre el periodo de los 4 emperadores, Julio Claudios, que se sucedieron tras la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, y que constaban menos de 16 libros. De ellos, los libros 7, 10 y algunas partes importantes de los libros 5, 6, 11 y 16 se han perdido, ¿vale? Tácito alude a la muerte de Cristo y a la presencia de cristianos en Roma. Explica cómo Nerón desvió las sospechas hacia los cristianos tras el incendio que padece Roma. Los acontecimientos de los años 29 y 35, que serían los pertenecientes a Jesús de Nazaret, están consignados en los libros 5 y 6, ¿vale? Que son libros que se han perdido, por lo tanto, por eso no tenemos más menciones de Cristo. El texto en cuestión sería el siguiente. Pero ningún medio humano, ni generosidades imperiales, ni ceremonias expiatorias hicieron callar el grito del pueblo que acusaba a Nerón de haber ordenado el incendio. A fin de apaciguar estos rumores, hizo recaer la sospecha sobre otros culpables e hizo sufrir las torturas más refinadas a una clase de hombres detestados por sus abominaciones,
y a los que el vulgo llamaba cristianos. Este nombre les venía de Cristo, quien, bajo el reinado de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Reprimida momentáneamente, esta execrable superstición se desbordó de nuevo, no solamente en la Judea, en donde había tenido su origen, sino en la misma Roma, a donde afluye y tiene sus partidarios todo cuanto el mundo encierra de infamias y de horrores. Se aprendió en principio a aquellos que confesaron pertenecer a la secta, y a través de sus revelaciones se pudo detener a una infinidad de otras personas que eran mucho menos causantes del incendio que del odio del género humano. Se hizo del sufrimiento que padecieron una auténtica diversión. Unos cubiertos de pieles de bestias parecían devorados por los perros, otros morían en la cruz, o bien eran recubiertos de materias inflamables y cuando concluía el día se les quemaba en lugar de las antorchas. Teniendo en cuenta que se menciona también a Cristo, a Poncio Pilato y la execrable superstición, pues no queda ninguna duda de que se está hablando de los cristianos. Suetonio menciona a los cristianos a propósito de la actuación del mismo Nerón, y otros autores han evocado la figura de Jesús de manera un poco menos explícita, como por ejemplo Luciano de Samosata o Maravar Serapión, cuyos textos os dejaré en la descripción. Luego tenemos las fuentes judías que se resumen, bueno, mayormente es Flavio Josefo, pero también tenemos otras fuentes. Digo Flavio Josefo en primer lugar porque hay un texto que se llama Testimonio Flaviano, que si bien es cierto que hay personas que han estudiado el texto y han dicho que probablemente haya una extrapolación, mejor dicho, una intervención cristiana en ese texto, hay otros investigadores que no lo tienen tan claro. Vamos a ir viendo las menciones que tenemos. Perteneció a la familia sacerdotal de Jerusalén, tomó partido por los fariseos, que es uno de los grupos de pensamiento uno de los grupos de la sociedad del momento. Participó en la guerra que sostenían los judíos contra los romanos. Fue jefe de una guarnición de insurgentes en la fortaleza de Jotapata en Galilea. Se rindió a los romanos, predijo que Vespasiano llegaría al poder, el cual lo liberó en el 69, que es el año de los 4 emperadores, uno de ellos Vespasiano. Pasó a ser el historiador oficial de la corte imperial. Tenemos una primera obra que se llama La guerra de los judíos. El libro trata de la revuelta de los macabeos y después de la ocurrida en el año 66, que concluirá con la destrucción del templo en el año 70. Su segunda obra es la llamada Antigüedades judías. Va desde la creación del mundo hasta el año 66 de nuestra era. Tenemos 2 pasajes que son los que nos interesan, los capítulos 18 y 20. El menos discutido es la muerte de Santiago, que hace referencia a la muerte de Santiago en el año 62 en Jerusalén. Jacques Losser subraya que no existe razón alguna para sospechar de la referencia al Cristo, ya que no compromete a nada, teniendo en cuenta que Pilato lo usa, e incluso, como ya hemos leído, Tácito y Suetonio también usan la palabra Cristo. Bueno, Tácito y Plinio usan también la palabra Cristo. El texto en cuestión es el siguiente. Como Anano creía tener una ocasión favorable, puesto que Festo había muerto y Albino todavía estaba en camino, reunió un Sanedrín y mandó traer ante él a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a algunos otros, y acusándolos de haber transgredido la ley, los hizo lapidar. Ya hablaremos del tema de los hermanos de Cristo, porque esto también tiene su tela, que hay mucha gente que enseguida confunde las cosas, sin conocer bien el hebreo y la sociedad del momento. Ya hablaremos de esto, todo a su tiempo. Una de las cosas, uno de los motivos por los que se niega una intervención cristiana en ese texto, es el hecho de usar las palabras hermano de Jesús. Se entiende que un cristiano usaría las palabras hermano del Señor, no hermano de Jesús. Y por otro lado tenemos el testimonio flaviano, que es el que da un poquito de problemillas. Lo conocemos por 4 manuscritos medievales de siglos XI y XIII y 2 manuscritos de compiladores. El primero en citarlos fue Eusebio de Cesarea, a principios del siglo IV, en su Historia Eclesiástica y en su Demostración Evangélica. Ningún padre de la Iglesia de los siglos II y III menciona este pasaje, lo cual es la parte que resulta un poquito extraña. Orígenes habla de Josefo, pero no se sabe si ha leído el párrafo porque no lo menciona.
El texto en cuestión es el siguiente. Por el mismo tiempo vino Jesús, hombre sabio, en el caso de que se le pudiera llamar hombre, ya que era un hacedor de milagros y maestro de hombres que recibían de él con alegría la verdad. Y atrajo a muchos judíos y muchos griegos. Era el Cristo. Y cuando bajo la denuncia de nuestros ciudadanos más sobresalientes, Pilato le condenó a la crucifixión, aquellos que en principio la habían estimado no dejaron de hacerlo. Pues él se les apareció 3 días después, resucitado como ya los profetas divinos lo habían anunciado, y otras muchas maravillas sobre esto mismo. Y el grupo, llamado tras él cristiano, no ha desaparecido todavía. Entonces, este texto genera múltiples problemas, ya que resulta en primer lugar chocante, ¿no?, que un judío convencido hable de Cristo, hable de la resurrección. Se les apareció 3 días después, resucitado, ¿vale? Porque los judíos creían en la resurrección final. Los argumentos que se esgrimen en contra de este texto, esas preguntas que surgen en aquellos críticos de este texto, son: ¿por qué Josefo cita a Jesús cuando no habla en absoluto de rabinos tan prestigiosos como Hillel o Gamaliel? Que Gamaliel sí está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Este pasaje viene a romper el orden del relato y es demasiado diferente de cuantos lo rodean. Josefo no podía hablar así de Jesús sin atraerse la ira de Domiciano. Los manuscritos que retoman este pasaje no lo sitúan en el mismo lugar que los restantes. Y 5. Porque no hay mención alguna de este pasaje antes de Orígenes a mediados del siglo III. Josefo no pudo escribir que Jesús era el Cristo porque, según Orígenes, él no lo creía. El trabajo de este investigador, que ha subrayado uno de los aspectos de la obra de Josefo, que es su irremediable negligencia. A veces toma textos susceptibles de relecturas tendenciosas, al igual que otros pasajes que contradicen sus temas. La narración es con frecuencia confusa, oscura y contradictoria. Una simple ojeada sobre la organización del capítulo 3 del libro 18 de las Antigüedades demuestra claramente que el autor judío encadena acontecimientos unos detrás de otros sin que exista claramente una conexión lógica o cronológica entre ellos. En este sentido se sucede la introducción de las enseñas militares en el Templo de Jerusalén por Pilato, la historia del acueducto construido a expensas del tesoro sagrado, el levantamiento de los judíos contra Poncio Pilato y su represión, la vida, muerte y resurrección de Jesús, el escándalo del templo de Isis en Roma, la expulsión de la población judía de Roma, la masacre de los samaritanos y la sustitución de Pilato por Vitelio. En realidad, el único punto a destacar en este pasaje es el personaje de Pilato y su actividad en Judea y en Samaria. O sea que, como vemos, tenemos argumentos a favor y en contra de la autenticidad de este texto, o sea, de atribuirle este texto por completo a Josefo o no. Serge Bardet dice como conclusión de su trabajo sobre Flavio Josefo lo siguiente: la autenticidad josefiana sigue siendo todavía la hipótesis más simple. ¿Se puede decir que el testimonium sea íntegramente auténtico, íntegramente la obra de Josefo? Nos parece que todo es plausible, que todo es justificable en el contexto del judaísmo de la época. Pero podemos tener 2 reservas. Una, es completamente posible que Eusebio haya errado en el texto de las aproximaciones que corresponden a su estilo, pero que han podido servir ulteriormente de base a una revisión crítica del texto. 2. No es necesario ni excluyente que ciertas marcas puedan ser glosas insertadas por indiferencia al concepto fundamental de autenticidad literaria o por inadvertencia de un copista. Y Pierre Geotrain añade en su libro: de su larga investigación, el autor sacó la conclusión de la probable autenticidad del testimonium sin tener que apoyarse en la argumentación tradicional, partiendo del postulado completamente justificado, según el cual los cristianos de los que habla Josefo son judíos cristianos, un grupo, una fracción del judaísmo. Serge Bardet nos obliga a cambiar de opinión sobre el problema, pone en duda las posiciones adquiridas y funda con razones el carácter verosímil del testimonio del historiador judío sobre Cristo y los cristianos. Tenemos ahí ese debate, esa discusión, si el testimonio Flavianum es íntegramente de Josefo o no. Argumentos ahí para los 2 bandos, y ya es cuestión de la persona que decida en qué grupo estar. Luego, en periodos posteriores, tenemos producciones recogidas en el Talmud de Palestina y el Talmud de Babilonia, que tienen numerosas referencias pero parecen sobreañadidas.
Destacamos un texto del Sanedrín 43a, que es el siguiente. Cuenta la tradición, la víspera de la Pascua, se han colgado a Jesús. Un heraldo marchaba delante de él durante 40 días diciendo: será lapidado por haber practicado la magia y engañado y confundido a Israel. Aquí arriba os dejaré, estará apareciendo mi vídeo sobre la pena de muerte en el mundo romano, y para que veáis cómo efectivamente a los cristianos se les atribuye un delito de magia, ¿vale? O sea que está relacionado. Que aquellos que conozcan los medios para defenderle vengan y testimonien a su favor. Pero no se encontró a nadie que testimoniase a su favor, por lo que fue colgado la víspera de la Pascua. Ulla dice: ¿creéis vosotros que Jesús de Nazaret sea de aquellos en los que se puede encontrar algo en su descargo? Era un seductor, y la Torá dice: tú no le ahorrarás ni lo excusarás. Deuteronomio 13:9. Una tradición cuenta que Jesús tenía 5 discípulos: Mateo, Naki, Netzer, Boni y Toda. También se puede citar para mayor información otro extracto, que es el 103a, pues no has de tener un hijo o un discípulo que estropee su comida en público añadiéndole muchos ingredientes extraños, como hizo Jesús de Nazaret. Esto ya es más directo. Por último tenemos a Filón de Alejandría, Justo de Tiberíades y los manuscritos del Mar Muerto. Presentan algunos problemillas, ya que son fuentes que por edad y por religión, ya que Filón de Alejandría era un judío de cultura griega, debían conocer a Jesús, pero no hablan de él. Entonces, uno de los argumentos que tenemos para cuando pasa esto se llama el argumento a silentio, que tiene 3 condiciones. Es un argumento para justificar el silencio de alguien. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede estar sucediendo para que la persona, que en teoría debería hablar, debería mencionar, no hablar 5 libros, como he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Debería menos mencionarlo, ya que es un evento, el tema de Jesús de Nazaret es un evento lo suficientemente importante como para mencionarlo, aunque sea brevemente, si tienes un cargo senatorial o un cargo importante dentro de la sociedad romana, ¿vale? Las condiciones que, para poder esgrimir este argumento son los siguientes. ¿Pudo conocer el autor fácilmente este hecho? ¿Vale? ¿Debía mencionarlo en su obra si ello venía a cuento? ¿O se había impedido de hacerlo por alguna razón? Para poner un ejemplo de por qué, por ejemplo, Filón de Alejandría no menciona a Jesús, aquí está muy bien explicado en el libro del que ya os hablé, Los Evangelios a la luz de la historia. Os dejaré un enlace abajo en el comentario y en la descripción por si lo queréis comprar. Dice: en lo que concierne a Filón, contemporáneo de Jesús, se puede afirmar sin demasiado riesgo de equivocarse que, si bien vivía en Egipto, conocía la existencia de Jesús. Su encuentro con el jefe de los apóstoles en Roma, siempre que tal coincidencia pueda ser comprobada, no dejaría la menor duda sobre el hecho arriba mencionado. En cambio, ¿debía hablar de ello en su obra? Es esta una cuestión crucial. ¿Qué sabemos nosotros de sus escritos? Se trataba sin duda alguna de una obra notable por la riqueza de pensamiento, por la originalidad del estilo y por la abundancia y variedad de los géneros literarios que contiene. Lo que se puede extraer de su obra es que se trata de un testimonio notable en el medio social helénico, de la teología y de la espiritualidad judía y también del pensamiento filosófico del mundo mediterráneo. Por ejemplo, en ella se encuentra la referencia más antigua sobre los esenios. Sus escritos han ejercido una considerable influencia sobre los cristianos de Alejandría e incluso en Ambrosio de Milán. ¿Justifica todo ello que debiera haber hablado de Jesús? El hecho de extenderse hablando sobre los esenios o los terapeutas le obligaba a mencionarlo. No era necesario, como confirma el propio Flavio Josefo al hablar de los esenios sin evocar la figura del Nazareno, o incluso Plinio el Viejo en el texto de su Historia Natural. Por consiguiente, se puede considerar que Filón, en los escritos los que era susceptible de mencionar a Jesús, tuvo buenas razones para no hacerlo. ¿Se sintió constreñido por alguna razón particular? No creemos que fuera así. Por lo que se refiere a Justo de Tiberíades, su obra prácticamente ha desaparecido y los pocos escritos que tenemos de él proceden de una fuente poco amiga, por no decir hostil, a saber, Flavio Josefo. O sea, como veis, el tema de las fuentes no es tan sencillo de decir: oye, este no ha hablado porque tal persona no existe. No. Hay que estudiar bien el texto, estudiar bien el contexto histórico, estudiar
Bueno, y tener un poco de conciencia de la espiritualidad y de la psicología humana, ¿no? Si alguien es tu enemigo, pues no va a hablar bien de ti. Entonces, en fin, ese tipo de cosas que también hay que aplicar a los textos. No solamente hay que leerlo y traducirlo y transcribirlo, hay que hacer más cositas. Por último, tenemos las fuentes cristianas. Como fuentes cristianas tenemos los textos canónicos, que es el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, las cartas de Pablo, ¿vale? Que es uno de los testimonios más importantes, junto con el resto de cartas, pero bueno, de Pablo tenemos más. Por otro lado tenemos el Apocalipsis, que fue concebido y escrito en hebreo, posteriormente traducido al griego. Hay 3 teorías para establecer su autor. Uno de ellos es el que establece que fue el apóstol Juan, otro que fue el presbítero Juan de Asia, otra teoría que se inclina por un tercer personaje vinculado a las comunidades de Asia Menor. Pero, Claude Tresmontant, en el libro que tenéis, que estará apareciendo por aquí, ha demostrado que, ha conseguido demostrar que se trata del apóstol Juan, ¿vale? Que todo apunta al apóstol Juan. Luego tenemos escritos de los padres apostólicos y escritos que son mencionados pero no los tenemos, como por ejemplo las actas de Pilato, ¿vale? Se entiende que Pilato, al igual que cualquier procurador, pues debió dejar constancia de todos los procesos que estaban teniendo, que estaban teniendo lugar en el sitio que estaba gobernando. Y como ejemplo de mención a este texto tenemos uno de Justino, que nació en Flavia Neápolis, en Palestina, en el seno de una familia no judía, y dijo lo siguiente en su Apología para los cristianos. Estas palabras, ellos han atravesado mis manos y mis pies, significaban que sobre la cruz sus manos y sus pies serían atravesados por clavos. Y después de haberlo crucificado, echaron su ropa a suertes y sus verdugos la repartieron. Podéis ver todo este relato en las actas de Pilato. Seguidamente tenemos otra mención que dice: ahora bien, del hecho de que hubiera realizado esos milagros, os darán pruebas las actas de Poncio Pilato. ¿Vale? Por lo tanto, esto es súper importante porque demuestra que ese informe existió, solo que no lo tenemos, pero existir, existió. Luego, por último, tenemos la obra de Tertuliano, nacido en Cartago, ejerció en Roma la profesión de abogado o de jurista, se convirtió al cristianismo y regresó a su ciudad natal. Compuso un conjunto importante de obras apologéticas, ¿vale? En el año 197, por ejemplo, escribió su Apologética. Y por último tenemos a Eusebio de Cesarea, ¿vale? Que fue un escritor eclesiástico en lengua griega, nacido en Palestina. Trabajó en la biblioteca legada por Orígenes en Cesarea Marítima, ciudad de la que será obispo tras la persecución del año 303. Estaba estrechamente unido al emperador Constantino, del cual hablaremos próximamente. Y en su obra tenemos escritos de explicación y de crítica bíblica, apologías y obras históricas. Y como ya me ha quedado largo este vídeo, vamos a dejar las fuentes arqueológicas para un vídeo siguiente, ¿vale? Y así hablaremos de ellas tranquilamente, con imágenes, y analizaremos cada una. Así que eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un buen like histórico. Suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia del patrimonio. Dale a la campanita, no os olvidéis de la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.